Hola y bienvenidos. Hoy reforzaremos los tipos de datos. Antes de empezar, borraré todo este código. Y lo vamos a generar desde el comienzo. Bien, si recordamos, sabemos que hay 7 tipos de datos. Y que para crear una variable primero debemos saber qué tipo de dato queremos almacenar en ella. El primero que haré será string. Si escribo este tipo de dato, quiere decir que almacenaré en mi variable una cadena de texto. Escribiré hola entre comillas. El siguiente es integer, que se refiere a todos los números enteros. Le pondré el número 20. Float, son todos los números decimales. Le pondremos 20.5. Key, son todos los caracteres hexadecimales. Ejemplo, la clave del avatar. La dejaré vacía, escribiendo solo comillas. Ahora, si quiero una clave nula, escribimos lo siguiente. Null-key. Vector, son 3 números decimales. Encerrados con estos símbolos y separados por comas. Rotación, son 4 números decimales. Encerrados también con estos símbolos y separados por comas. List, sus elementos van encerrados por corchetes. Si no escribimos nada dentro de ellos, será una lista vacía. Este tipo de dato puede almacenar todos los tipos de datos anteriores, como un texto, un número entero, un número decimal, y los otros dos, vector y rotación, y todos irán separados por comas. Vamos a escribirlos. Muy bien, ahora, para mostrar la variable texto, ¿qué función usaremos? Usaremos la función llsi, con sus paréntesis y sus 2 parámetros. El 0 para el canal, y un string que será la variable texto. Sabemos que esta variable puede ir aquí, porque en este parámetro, recibe un string y nuestra variable es de ese tipo. Por ejemplo, un string sería cualquier texto, entre comillas. Como también podemos usar una variable de tipo string. Entonces, escribimos nuestra variable texto aquí. Guardamos los cambios. Y vemos el mensaje en el chat local. Ahora, usaremos la variable de tipo integer aquí, para ver lo que sucede. Guardamos los cambios. Tendremos un error en el script, al usar una variable que no sea de tipo string. Para usar otro tipo de dato aquí, tenemos que hacer una conversión. Eso lo veremos más adelante. Dejaremos la variable texto aquí. Solo modificaré el mensaje.
Muy bien, les dejaré un ejercicio para que practiquen los tipos de datos y variables. Crearán aquí el evento touch_start, y harán nuevas variables con los 7 tipos de datos anteriores. Pero, ustedes usarán una variable para el primer parámetro de la función LLSI. Bien, eso es todo. Espero que hayas comprendido mejor los tipos de datos, y la creación de variables según su tipo. También les dejaré en la descripción un enlace donde pueden ver una lista de funciones que existen en LSL. Bueno, nos vemos en un próximo video.